Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches por aquí. En el momento en que ustedes estén viendo este video, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente retomando la serie de videos de la ruta de un BIM developer. Los que ya han podido ver esta playlist, pues intentamos, eh, o todos estamos aquí tras un mismo objetivo, que es ser un BIM developer, que es una mezcla de un profesional del sector de la construcción. Puede ser ingeniero, arquitecto o técnico en construcción. Y es una fusión con un profesional que puede programar software, entendiéndose de que lo que buscamos es programar soluciones orientadas a nuestro sector. Yo en un anterior video eh, lo que hicimos fue separar un poco la ruta del BIM Developer para el desarrollo de software en escritorio, principalmente Windows, y el desarrollo de software en la nube. Y cuando digo en la nube es que funcione en un navegador como Google Chrome, Safari, Microsoft, lo que fuese. Entonces, digamos que hablé un poco del camino que había que seguir para el software de escritorio y lo mismo el camino que había que seguir para el software que querramos desarrollar en la nube. Ambos es un largo camino, pero pues por algo tenemos que iniciar y todos estamos aquí buscando ese anhelo de poder convertirnos en un programador orientado a ser un BIM developer o desarrollar software BIM. Eh, a la par además eran dos lenguajes principales, C Sharp, JavaScript, pero que adicionalmente necesitamos saber otras cosas más, como base de datos relacionales, base de datos no relacionales. En ambos mundos, tanto de software de escritorio como software de la nube, lo íbamos a emplear. Necesitábamos saber lenguaje de hipermarcado de texto en las páginas web, de cómo se estructura una página web, o sea, HTML. Necesitábamos darle un estilo a la página, CSS. No, estamos hablando de CSS. Necesitábamos saber SAM o XAML, que es un lenguaje, digámoslo así, para hacer interfaces de usuario para Windows, aplicación de escritorio de Windows. Necesitamos conocer algunos frameworks para hacer interfaces de usuario en la nube, como una página web, como React, como Next. Hay muchos más. De hecho, estoy mencionando algunos. Necesitábamos poder ejecutar JavaScript en un entorno de un servidor como backend, lo cual nos llevaba a tener que aprender Node.js. Pero digamos que el cascarón principal era C# y JavaScript y es el camino por donde hemos ido avanzando. Dejar claro que el desarrollo web también se puede hacer con C#, pero inevitablemente también tienes que aprender HTML, CSS y JavaScript. De eso no te lo vas a perder. Entonces, retomando esto, que ya lo habíamos visto en un primer video, pues vamos a ir por la parte de Visual Studio. Vamos a recapitular un poco la parte de C# con Visual Studio. Voy a abrir mi Visual Studio. El propósito de esto, de esta clase, es un poco recordar cómo era el entorno del IDE en donde vamos a estar trabajando la mayor parte de nuestro tiempo. Yo he asistido a grandes cursos del API de Revit, que finalmente eh, gran parte del curso lo hemos desarrollado en el entorno donde se programan las macros en Revit. El Revit tiene un entorno en donde tú puedes programar macros con el lenguaje de programación C# y hay otros lenguajes, eh, pero enfocándonos en C#, podíamos programar ahí y ejecutar la macro directamente sobre Revit. Y nosotros en ese curso tuvimos muy poca interactividad con Visual Studio. Entonces, sí, lo abrimos, creamos un Windows Form, creamos algunas clases, algunos métodos, instanciamos algunas clases, hicimos alguna lógica básica, pero siento que no aprendí de la parte de Visual Studio como tal, así que me tocó ir por mi lado y aprender, ¿no? Pero me gustaría, antes de empezar con la API de Revit, y sabemos que tenemos que aprender C#, y antes de empezar a programar C# debemos entender el IDE donde vamos a programar, algunas de sus tantas opciones, y entender un poco cómo es la estructura de programación con C#. Re-
En la anterior clase estuvimos hablando de que tenemos diferentes marcos de trabajo, de que C es un lenguaje que está respaldado por una gran empresa, que es Microsoft. Microsoft desarrolla un framework que actualmente se llama .NET o .NET. Estamos, si no me equivoco, en .NET 8 como Lifetime Support, o, pero ya incluso ha salido .NET 9. Y eso lo podemos corroborar googleando, si no me equivoco. Y vemos que la versión que ofrece es el .NET 8, pero ya salió el 9, aparentemente ya salió el 9, así que cuando yo estuve aprendiendo esto, pues teníamos el .NET 8. Así que Microsoft cada vez pues intenta corregir su framework, dándole mayor, siempre va por el lado de darle más seguridad al framework como tal y pues también lo que hace es, digamos, que sea más eficiente el lenguaje, que se ejecute más rápido, que consuma menos recursos. Entonces, eso es un poco eh, lo que busca siempre Microsoft, revolucionando en sus marcos de trabajo de .NET. ¿Ok? Podemos venir acá a darle una mirada, de hecho, este, y conocer un poco de .NET, pero pues ya en camino ya se viene .NET 9, el soporte actual es .NET 8, pero seguro que ya pronto estaremos con el .NET 9. ¿Ok? La historia un poco de esto era, inicialmente trabajábamos con eh, el .NET Framework, que era, digamos, la manera, cómo inició Microsoft dándonos marcos de trabajo. Cuando digo marcos de trabajo hago referencia a un framework. Si nosotros hablamos de un framework en soluciones en la nube, estamos hablando, por ejemplo, de Next.js. Muchos dicen que React es un framework, pero mirando un poco su documentación, React realmente es una librería de JavaScript para crear interfaces de usuario, componentes reutilizables, etcétera. Pero eh, un framework te da más cosas, más que solo permitir crearte una interfaz de usuario, te permite hacer muchas más cosas. Tiene varias cosas ya predeterminadas, prelistas, como para que tú puedas venir y consumirlas. Por ejemplo, .NET ya tiene una estructura básica de una API REST, por ejemplo. Entonces, ya nos da muchos métodos para poder trabajar peticiones GET, peticiones PUT, delete, POST, ¿no? Son algunas peticiones que tenemos en una API, de un CRUD básico, ¿no? Que es crear, leer, actualizar y eliminar. Ese es el acrónimo de CRUD. Create, read, update y delete. Entonces, el framework de .NET pues ya nos da una estructura, nos da clases, nos da métodos para poder hacer uso de esto y poder crear mucho más rápido una API a que tener que hacerlo de un lenguaje desde cero. Eso se debe entender como marco de trabajo. Entonces, inicialmente Microsoft empezó a trabajar con .NET Framework, siempre traía ese término, .NET Framework, y eso lo vamos a poder ver aquí. Con mi instalación en esta máquina, voy a darle en crear un nuevo proyecto. Recuerden que en la parte izquierda tenemos los proyectos recientes. En la parte derecha podemos clonar un repositorio, abrir un proyecto, una solución, abrir una carpeta local, crear un nuevo proyecto. Por ahora vamos a ir a crear un nuevo proyecto y aquí es donde les quiero mostrar. Voy a poner aquí todos los lenguajes y voy a poner todos los tipos de proyectos, así como todas las plataformas. Y voy a escribir solo console, a una aplicación de consola, que es donde siempre empezamos a aprender a programar. Si se dan cuenta, tenemos por aquí C Sharp,
tenemos por aquí Visual Basic, tenemos por aquí C Sharp nuevamente, Visual Basic, JavaScript, TypeScript, que es con Node, aparentemente, TS debe ser TypeScript. La verdad no he visto nada de esto, pero básicamente es para ejecutar JavaScript. ¿Ok? Pero mirando un poco en las opciones que nos ofrece C Sharp, tenemos dos cosas. Uno es que dice con el framework .NET, ¿ok? Sobre .NET, puede correr sobre .NET. Y la de acá dice .NET Framework, entre paréntesis. Entonces, la historia fue, inicialmente teníamos .NET Framework, pero con el paso del tiempo evolucionó y se llamó .NET Core. Cada año sacaban una actualización del framework, pero le llamaban así. .NET Framework 4.6, .NET Framework 4.8, me parece que esa fue la última. Perdón, sigo agripado. Luego pasaron a .NET Core 5 y así fueron evolucionando hasta que pasó el .NET 6. Ya no era Core, sino era .NET 6. Actualmente estamos en el .NET 8 y ya como vemos tenemos un preview de .NET 9. Entonces cada año Microsoft está mejorando su framework a nivel de seguridad y a nivel de optimización, es decir, mayor velocidad, menor uso de recursos, etcétera. Entonces, ahora quiero crear el .NET Framework porque de hecho los que aquí van y buscan un tutorial de, de C Sharp, cursos antiguos, la mayoría de estos usan el ejemplo de Console Lab y usan siempre el marco de trabajo de .NET Framework 4.6, 4.8. Incluso yo llevé mi clase de API de Revit con 4.8, .NET Framework 4.8 cuando ejecuté este Visual Studio. Pero para las personas que estamos involucrados en esto del Bean Developer, sabemos que Revit 2025 ya te exige usar el marco de trabajo .NET 6 como mínimo. Entonces ya vamos a ver que justamente es el punto de quiebre de donde hay una gran diferencia entre usar el .NET Framework y el .NET 6. Hay muchas diferencias, pero hoy les quiero mostrar una diferencia muy básica, que son las declaraciones implícitas que ya vienen por defecto. Así que voy a crear por ahora el .NET Framework. De hecho, ya tenía uno aquí creado. Bastaba acá con darle clic, poner el nombre, pero como no quiero llenarme de otro, y aquí era de seleccionar el .NET Framework, voy a hacer uso del .NET Framework que ya había creado en la anterior clase y vamos a ir revisando esto, ¿ok? Vamos a irle atrás en un momento y voy a abrir este. Ok, este era el proyecto de la anterior clase. Teníamos clase 1, clase 2, hicimos algo por ahí que a lo mejor no lo entendiste, pero no hay problema, era nuestro primer código, nuestro primer hola mundo con C Sharp, así que realmente ahora vamos a ir por partes, vamos a ir entendiendo esto. Por ahora voy a borrar este proyecto, voy a eliminarlo, ¿ok? Me voy a quedar con la clase 1. De hecho, si le doy anti-click, puedo ir y decirle que me abra la carpeta en el explorador de archivos. Tenemos aquí clase 1, clase 2. Como verán, lo primero que quería empezarles a explicar es que si bien yo borré clase 2, borré el proyecto de mi solución, más no borré el proyecto como tal de los archivos. De hecho, yo podría agregarlo nuevamente y los archivos existen. Entonces, es lo primero que quiero que quede muy claro. La solución no forma parte, o sea, digamos que la solución es un empaquetador, una caja que puede contener varios proyectos. Estos proyectos que pueden estar dentro de esta solución no necesariamente deben de converger en una misma solución, sino es que es una manera en la que tú dices, ok, esta es mi estructura, mi folder, yo aquí trabajo, estoy trabajando en uno o dos proyectos diferentes de diferentes clientes y pues este archivo de solución
siempre me va a abrir estos dos proyectos. Entonces, de cierta manera podrían estar los proyectos relacionados, pero no es una obligación. ¿Ok? Eso para dejarlo claro. De hecho, cuando yo compile, el proyecto uno tendrá un- una salida, unas carpetas de salida de compilación y mi proyecto 2 tendrá otras. Así que por ese lado, me gustaría dejar claro que el archivo de solución no tiene absolutamente nada que ver con que yo pueda tener un proyecto, dos proyectos y no tendría... La única relación es que el archivo de solución contiene a los n proyectos que yo pueda agregar. Y este es el archivo. Yo podía haber grabado este archivo de solución en cualquier otra carpeta y no tenía nada que ver. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la clase uno. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es, esto es .NET Framework. ¿Ok? Este marco de trabajo es .NET Framework. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tenemos un archivo de ensamblado. Y de hecho, si le damos doble clic aquí en propiedades, en aplicación, tenemos que estamos con el .NET Framework 4.81. Y podríamos llenar el archivo de ensamblado, de información de ensamblaje. Y puedo ponerle aquí, por ejemplo, Alejandro. ¿Ok? Guardo. Este asterisco significa que he hecho una modificación que aún no he guardado. Guardo, cierro. Y como ven, ahora mi archivo de ensamblado que está aquí en C# ha cambiado acá, ¿no? Estos corchetes significa que son atributos, ¿ok? Son atributos. Entonces esto simplemente lo voy a guardar y nos vamos a quedar aquí. Entonces, esto es un proyecto con .NET Framework y es muy similar con .NET Framework 4.6, 4.5, 4.2, 4.4, los que hayan existido. La verdad, no sé si los que he mencionado hayan existido, pero bueno, pueden ir a ver las versiones que existieron. Lo que voy a hacer es agregar un nuevo proyecto, pero ya no con .NET Framework, sino con .NET 6 o .NET 8. De hecho, el punto de quiebre es el .NET 6. Así que vamos a intentar agregar un nuevo proyecto, le doy clic derecho y vamos a agregar un nuevo proyecto. Y justo, bueno, yo aquí puedo filtrar por C#, puedo filtrar con .NET y puedo filtrar console. Vamos a escribir console. Y aquí lo tenemos. ¿Ok? .NET. No este. Este ya lo tenemos creado. Este es el que necesitamos crear ahora para darnos cuenta de las diferencias. Así que yo aquí le voy a poner clase 3 a este proyecto, clase 3. Y aquí tenemos el .NET 8 y el .NET 6. Ahora voy a usar el 6 para que vean el punto de quiebre. Pero .NET 8 me da estas opciones que ya luego más adelante aprenderemos para qué nos sirve. Pero de momento voy a hacer .NET 6 y no le voy a marcar esto. Que esto significa no usar en la parte superior los estados. Ok, esto es importante porque dice generar un programa explícito de clase y el método main instanciado en la parte superior del estado. Y esto es lo que justo vamos a ver la diferencia. Estoy desmarcando esto adrede y vamos a darle crear. Ahora miren la diferencia de este program con este program. De hecho, aquí vamos a aprender una funcionalidad más de Visual Studio y es que yo le doy clic derecho acá y le puedo pedir que me abra un nuevo documento o una nueva agrupación de documentos de manera vertical. Ahora tengo dos códigos en una misma pantalla, por así decirlo.
Ahora, miren las diferencias. Esta línea de código tiene cero indentación, es decir, no hay nada acá a la izquierda, mientras que esta línea de código tiene, si no me equivoco, tiene 12 caracteres de indentación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque cada corchete son 3 líneas de indentación, 3 líneas, perdón, 4 líneas y 4 líneas. ¿Ok? Entonces, en .NET Framework teníamos que hacer toda esta estructura básica. De hecho, ya habíamos mencionado en la anterior clase que teníamos que invocar las clases que vamos a emplear. Por ejemplo, si yo borraba toda esta parte, esto se iba a romper, no iba a ejecutar. Mientras que acá no lo necesitamos y ya les voy a demostrar que sí corre. ¿Por qué? Porque en .NET 6 Microsoft dijo, ¿por qué vamos a estar creando esta estructura siempre si es la misma para todos los proyectos? Entonces, aquí en .NET 6 ya lo tienen de manera implícita. Mientras que aquí está declarado explícitamente lo que estamos usando, las clases System principalmente. Estamos declarando el primer nombre del namespace, ¿ok? Estamos declarando la clase Program y estamos declarando un método main, que es por donde toda aplicación de consola va y busca siempre el método main para arrancar dentro de la clase Program. Entonces esto es ya como un convenio, ¿no? En donde siempre teníamos que arrancar así. Luego nosotros podríamos crear otras clases, podríamos crear otros métodos en otros archivos, pero esto siempre, cuando el compilador va y busca este punto de inicio para empezar nuestro aplicativo. Disculpen. Mientras que en .NET 6 no lo tenemos y de frente vamos a escribir código. El único requisito es que la clase program se tiene que llamar así, program, ¿ok? Eh, y si miramos ya no tenemos el bloque de propiedades, ni de referencias, ni de la configuración del aplicativo, ¿no? En la configuración del aplicativo un poco hablábamos del .NET Framework que soportaba, mientras que ahora en .NET simplemente tenemos este bloque de dependencias, en donde por un lado tenemos el framework, que es .NET Core, bueno, así se llama, no se confundan, ahora es .NET, pero este framework así, o sea, textualmente así le he puesto, netcore.app, ¿ok? Y tenemos este bloque de analizadores. Por ahora no vamos a tocar ahí, ¿ok? Ya más adelante veremos esto, pero sí quiero que vean esta parte. Cuando yo le di clic acá, tenemos una parte de la configuración de nuestro ensamblado. Antes hacíamos, dentro de Properties, teníamos una información del ensamblado. De hecho, por ahí en YouTube alguien me hizo esta consulta. Y es justamente por este cambio entre Net Framework con .NET 6. Entonces, esto es la información básica. Pero nosotros podemos seguirlo configurando, dale clic aquí derecho y podemos decirle que nos muestre sus propiedades. A ver un segundo, ¿dónde está? Properties, estaba al final. Y lo que en Net Framework lo teníamos en blanco, ahora aquí está de negro. Y podemos ir bajando y nos da una serie de opciones que podemos ir configurando. ¿Ok? Esto ya se verá más adelante. Por ejemplo, en compañía yo puedo ponerle Alejandro
Cabrera, SAC. ¿Ok? Entonces lo guardo. Y si regreso acá, pues verán que se agregó este campo de company. Entonces vamos a ir aprendiendo esto, pero quiero que vean la diferencia entre trabajar con el .NET y trabajar con el .NET Framework. ¿Ok? Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Entonces, miren lo fácil que es empezar aquí a tener que empezar acá. ¿Ok? Y de hecho, ya tenemos todo esto precargado de manera implícita. Mientras que acá, esto es más explícito. Pero mi aplicativo hace ambas cosas. Entonces, esto es lo que les quería mostrar como parte inicial para poder entender un poco las diferencias de los frameworks de .NET. De hecho, si ya estás pensando en programar un add-in en Revit para versiones 2025 en adelante, pues te recomiendo ya trabajar con .NET 6 en adelante. De lo contrario, no vas a poder hacerlo. Ahora, debemos de tener algo claro. Si ustedes ven aquí, la clase 1 tiene un color blanquito, como que más negrita, ¿no? Como que este proyecto está resaltando. Quiere decir que este por defecto es el que se va a depurar. Y este es el elemento de inicio. Entonces, cuando yo le dé aquí Start, que es lo mismo venir acá y decirle iniciar la depuración, pues siempre me va a arrancar con este proyecto, porque este es el que está por defecto. Así que miren, le voy a dar Start y me dice Hola Mundo. Voy a cerrarlo. ¿Y cómo hago para que los otros proyectos sean en los que yo voy a estar trabajando y voy a estar depurando? Puedo hacerlo de dos maneras. Incluso pueden haber más, pero yo conozco estas dos. Le doy anticlic y le digo configurar como proyecto de arranque. Set as Startup Project. Y como ven, ahora lo que se ve negrito es esto. Pero hubo también un cambio aquí. Si se ven, pasó de clase 1 a clase 3 aquí. Entonces cuando yo le dé Play y voy a iniciar la depuración, me va a decir Hello World. ¿Ok? Ok. Entonces ya sabemos, bien lo podemos hacer de aquí o bien lo podemos hacer de acá. Tenemos clase 1, se nos pone en negrito clase 1. Y tenemos clase 3 y se nos pone en negrito clase 3. ¿Ok? Entonces, recuerden, la declaración del namespace, la declaración de la clase program, la declaración del método main, que todo está anidado. Si se dan cuenta, declaro el nombre del espacio, namespace clase 1. Dentro tengo una clase que es program, que es el punto de inicio de mi programa. Y dentro de esta clase siempre voy a buscar al método main. Y el método main ejecuta una instrucción que le dice, consola, por favor, escribe una línea, porque el método se llama writeLine. Este método recibe un, un argumento en su llamado a esta función o a este método. Y este argumento es del tipo string. Entonces, lo que dice es, writes, bueno, voy a leer en español, escribe el string, el valor del string especificado, seguido de la línea actual de la terminal. ¿Ok? Hay una posible excepción. Esto lo veremos más adelante, que son las excepciones. Pero básicamente lo que hace es escribe en nuestra consola lo que le digamos aquí. ¿Qué era un string? Un string es texto. Perdón, estoy mal, la verdad, pero aún así quiero seguir grabando estos videos. Cada vez que hablo, esto de la tos vuelve. Bueno, voy a hacerlo
lo más rápido posible. Entonces, el string es texto y siempre se declara en estas comillas dobles. Cuando estuvimos hablando de JavaScript, teníamos hasta tres maneras de ingresar un string: comillas dobles, comillas simples y unas comillas inclinadas que ya luego lo veremos en otras clases. Mientras que acá no teníamos que hacer todo esto, que es muy repetitivo. Acá está ya de manera implícita y simplemente hacemos esto. Incluso acá te dice, ¿no? Mirar a este link para mayor información. Nuevo template de consola, nueva plantilla de consola. Yo esto incluso lo puedo borrar, puedo dejar un espacio y acá empezar a trabajar. Entonces decirle hello world desde .NET 6, ¿ok? De hecho voy a cerrar acá, me voy a quedar con una sola ventana y voy a eliminar este proyecto dentro de mi solución para quedarme solo con el de la clase 3. No quiere decir que lo borré, de hecho miren, si le doy clic derecho eh, y le digo abrir en el explorador, aquí tengo la clase 3. Y aquí en Console App tengo el proyecto de la clase 1, de la clase 2 y la clase 3. Lo borré solo de mi solución, más no como proyectos siguen existiendo, ¿ok? Entonces depuramos y me dice hello world from .NET 6, ¿ok? Entonces, hay un par de carpetas que se han creado y es producto de mi compilación, que es la carpeta .bin y la carpeta .obj. Y me gustaría explicárselas. De hecho, yo lo voy a borrar y van a ver de que no pasa nada. No se me malogra el programa. ¿Ok? No se malogra el programa. Esto ocurre cada vez que yo le doy aquí, el programa se compila o puedo hacer compilar solución. Y puedo hacer una compilación del tipo debug o del tipo release. El debug es para desarrollo. Cuando estoy desarrollando es para depurar, para probar mi aplicativo. Y el release ya es un lanzamiento como tal. Entonces, sigamos como debug y vamos a compilar la solución. Cuando yo voy a compilar la solución, acá abajo en el output, me dice un poco, ¿no? Compilación 1 satisfactoriamente, 0 fallidos, 0 de actualización de fecha, 0 cancelados. Se completó en estos milisegundos. Y como ven, me creó esta carpeta. Esta información que está aquí en OBJ, digamos que es información que la verdad hasta el momento no le he encontrado mucho el por qué, o sea, para qué me serviría este OBJ. Lo que sí te puedo decir es que en la carpeta bin, en debug, me crea .NET 6, que es el framework que estoy usando, me crea el ejecutable de mi aplicación, me crea este archivo PDB, que es un archivo que sirve para depurar código en producción, me crea esta configuración, me crea la biblioteca de la solución .dll y este archivo JSON. Pero si yo quiero ejecutar mi aplicación, puedo darle a este archivo que van a ver la extensión, que es .exe. Por ejemplo, voy aquí, extensión del nombre de archivos, y acá se ve .exe. Yo lo ejecuto, me abrió la consola muy rápido y me la cerró. ¿Por qué? Porque aquí nos faltó una línea de código, que ya lo habíamos dicho en la anterior clase, que es console. Y aquí quiero aprovechar para indicarles algunas cosas más. Cuando yo empiezo a escribir, todas las clases empiezan la primera letra con mayúscula. Si yo presiono tabulador, me llena por sí solo console.
Le pongo punto y me abre todos los métodos o propiedades. Como quiero ponerle aquí console read, le pongo la R mayúscula y ahí tengo el console read. Como también puedo decirle console read line, que es para que lea toda la línea, y pongo una L y tabulador y me jala. Esto es el IntelliSense que trae el Visual Studio, que nos ayuda a codificar. Todos los editores de código, por lo general, tienen esto. Y en este IDE, la verdad, es muy completo. Pero hay unos shortcuts, se podría decir, los que venimos en Revit. Por ejemplo, si yo escribo C minúscula y W, hay un shortcut que es para generar el console write line. ¿Ok? Entonces, si yo le doy CW con minúscula y le doy tabulación, pues inmediatamente me crea la línea de código anterior, sin necesidad de estar escribiendo console, tabulación, punto, write line, bajando, tabulación y recién, ¿no? Entonces, es mucho más rápido escribir CW tabulación y ya tengo a estar escribiendo lo anterior. Entonces, estos shortcuts, estos atajos, en el teclado los vamos a ir conociendo conforme vayamos avanzando. Entonces la clase o el método que me falta para que no se me cierre la ventana de la consola es console.read, ¿correcto? Punto y coma. Y le estoy diciendo, oye consola, lee lo que el usuario va a escribir. Voy a venir acá y voy a decirle recompila la solución. Entonces recompila, ya lo hizo. Y ven que se actualizó, ¿no? A las 12:33, que es el momento en que estoy grabando esto, pues se recompiló y está acá. Ahora sí, Hello World desde .NET 6. Ahora, si yo digo, ok, este aplicativo ya lo voy a lanzar a producción, le pongo release y le doy compilar solución. Y dentro de la carpeta bin, que es la carpeta donde se graba mi salida de mi solución, tengo ahora una carpeta que se llama release con .NET 6 y este es mi aplicativo ya para release, para lanzar mi solución. ¿Cuál es la diferencia? En debug no me elimina la información. O sea, cuando empiezo a depurar, miren, voy a hacer algo acá, me voy a adelantar simplemente. Lo que estoy diciéndole es, estoy definiendo una variable que es del tipo string, o sea, su valor tiene que ser a fuerza un texto. Ya lo hemos hablado, un string es esto. Y esta variable se va a llamar nombre y la estoy inicializando con esta instrucción diciéndole, oye consola, lee la línea que el usuario lee toda la línea que el usuario te va a ingresar por consola. Ese valor, grábalo acá y después de esto voy a mostrarlo en la pantalla de mi consola. El usuario escribió esto. Y aquí le voy a poner un signo más para concatenar la información. ¿Ok? Estos puntitos verdes eh, hay que siempre leer, dice, representa un texto como una secuencia de UTF-16. ¿Ok? Y estas como azules o moradas me dice leer la siguiente línea de caracteres desde un... Ya, ok. Lo que me dice es que eh, puede devolver un posible null y la variable que he declarado, nombre, no soporta un null.
Entonces, eh, para evitar este error, puedo situarme aquí, darle en control más y punto. A ver, posibles potenciales control punto. Me dice cambiar el tipo de la variable local nombre a un string con el signo de interrogación. El signo de interrogación es que me indica o le indica que la variable puede soportar un null. Mientras que si le quito esta interrogación, esto no soporta null. Entonces le ponemos el signo de interrogación y nos evitamos no es un error, sino es un aviso. De hecho, se lo voy a quitar y van a ver cómo que el aplicativo corre porque no es un error. Pero nos avisa de que si el usuario retorna un null, puede romper el aplicativo. Entonces, voy a depurar y cuando lo hago en modo debug, ok, me dice que estoy intentando depurar usando la manera de release. Entonces voy a parar la depuración, voy a cambiarme a depurar porque justamente es lo que les iba a explicar la diferencia entre debug y release. En debug, o sea, la diferencia además de que uno es ya para lanzar nuestro aplicativo y el otro es para depurar el aplicativo como tal. Cuando yo le doy en modo debug, tengo ciertos datos aquí dentro de, y de hecho no me borra la información que yo pueda ingresarle como usuario. Por ejemplo, hola Alejandro, le estoy escribiendo eso. Y él me puso, el usuario escribió esto, hola Alejandro. Entonces, me dice que hay un warning en la línea 5, tenemos estos eventos, uso de memoria, resumen, ¿no? Y digamos que tengo información que luego más adelante vamos a ir viendo que podemos ver las variables. Podemos ver las variables. Entonces, en modo depuración, esta información como tal no la borra. Cuando estás en modo producción, sí. Es decir, dejaste de usar una variable y el mismo lenguaje C# detecta que eso ya no va a ser usado, borra esa información de caché o de la memoria RAM de la computadora y libera recursos. Entonces, esa es la diferencia en modo debug y modo release. En modo release ya no mantiene la información y el modo debug sí. Entonces, miren, voy a nuevamente a construir la compilación en modo release. Estoy aquí en modo release y voy a ejecutar. Vamos a poner el nombre del canal. El usuario escribió esto, BinLab, listo. Ahora voy nuevamente y voy a escribir un escape. Ok, no tengo una manera de poder insertarle un null como para que esto se rompa. ¿Ven? Porque no estábamos manejando la posibilidad de que el usuario no ingrese nada, ¿no? Entonces quería ver cómo se rompía, pero le estoy dando escape y no. Sí, cuando le doy vacío, simplemente acá me muestra un texto vacío. Bueno, entonces tenemos aquí la compilación de depuración y la compilación de release.
Cuando estemos programando siempre vamos a usar el modo debug y vamos a estar compilando desde aquí. Entonces, recuerden lo que hemos hablado de esta clase. Vamos a estar haciendo algunos proyectos en .NET 6 porque pues de nada sirve estar, o sea, sí haremos algunas aclaraciones de .NET Framework, pero es muy probable que estemos trabajando con .NET. Disculpen, disculpen, fui por un poco de agua. Fui por un poco de agua. La boca se me seca. Ok, si borramos estas carpetas, no pasa nada. Cada vez que empecemos a la compilación, cada vez que creemos la compilación, se me van a crear estas. ¿Ok? Listo. Ya hablando propiamente del lenguaje, hemos más o menos entendido que siempre vamos a estar hablando de clases, de namespace, de métodos. La clase existe dentro de un namespace, que por lo general es el nombre de nuestro proyecto. Eh, la clase contendrá propiedades y métodos y habrán clases que ya vienen definidas por el fabricante, digámoslo así, que ahora es Microsoft. Y esta clase console está dentro del namespace system. Así como hay una clase que se llama string, así como hay una clase que, de hecho, hay un sinfín de clases. Esa información la podemos ver aquí. Las clases que tenemos. Este System Collection Generic, este namespace, que así se llama, System Collection Generic, tiene estas clases. Vamos a buscar System nada más. Dentro del nombre, el espacio, el namespace System, tenemos todas estas clases y aquí debería estar console. Como les dije, hay muchas clases. Y dentro de console tiene métodos, bueno, tiene su definición, tiene sus propiedades y tiene métodos. Hemos estado usando el método WriteLine. WriteLine. Hemos estado usando el método read, que está por aquí. También tenemos readLine. Y dentro de WriteLine, quiero que vean, y WriteLine tiene múltiples, ¿no? Tiene varios write, pero dentro del paréntesis tiene diferente información. Double, int32, int64, object, single, string. Nosotros hemos estado usando el string. A esta repetición se le llama sobrecarga de métodos.
¿Ok? Entonces tiene varias sobrecargas de métodos y eso también lo podemos ver acá. Por ejemplo, el WriteLine tiene 17 overloads o 17 sobrecargas. Vamos, WriteLine y tenemos, vamos a ver si están acá las 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hasta object. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, incluso acá veo 18. Alguna por ahí debe ser considerada como una sola. O de hecho, este es el constructor, así que las sobrecargas vendrían a ser estas. Esta no contaría. Al igual que write. Por ejemplo, write tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a ver cuando... Ahí están las 16. Me parece que contamos 16, ¿no? A ver. Sí, 16. Entonces estas son sobrecargas. Dentro del WriteLine hemos estado usando el string porque le hemos estado pasando un string, un texto. Y acá está la documentación, hay ejemplos, ¿no? Sería bueno que empiecen a leer estos ejemplos, ¿no? Mi recomendación es eso, empezar a trastear con estos ejemplos. El formato del parámetro es un string. Aquí es un string con un objeto. En el de acá habíamos estado viendo es un string con un objeto. Bueno, acá están todas sus sobrecargas. Esa es la que hemos estado usando. El valor puede ser nulo, con esto te está diciendo. Acá usa algunos loops, repetidores de código, que ya lo veremos más adelante, pero es muy sencillo de entender. Y usa mucho el método WriteLine para mostrar cosas en la consola. ¿Ok? ¿Y qué cosa? Nada nuevo, la verdad. Hemos usado métodos de la clase consola que está dentro del namespace system. Aquí te dice. De hecho, con el punto vas entrando, ¿no? Anidándote adentro de cada objeto, ¿no? Decíamos que teníamos un namespace que se llama system. Teníamos una clase que es console. Y dentro de console, ¿no? Por eso te dice que la clase se llama system.console, pero nosotros aquí lo llamamos como console porque el using system ya está
implícito, ¿no? Lo hablábamos al inicio del video, ¿ok? Y pues cada clase tiene sus métodos y sus propiedades que vamos a ir nosotros aprendiendo a crear estas clases, a crear nuevos métodos para nuestros usos de nuestro software. Aquí me está dando un error porque no hay ninguna sobrecarga que reciba un null. Podríamos haber puesto acá y se borra el error. Y lo nuevo de esta clase es que hemos declarado una variable y a la vez con el igual la hemos inicializado. Esto se puede haber hecho en dos partes también. Primero lo podíamos haber declarado y después lo asignábamos. Perdón, lo inicializábamos. Hasta este punto declaraba la variable. Una variable es un contenedor de información en donde yo más adelante puedo usar ese nombre de la variable, que en este caso se llama nombre, y a este contenedor de información apunta al valor que más adelante se le va a grabar cuando el usuario ingrese un valor, el método readline lo lea y se lo va a asignar acá. Digo asignar, pero realmente lo que está haciendo es inicializando ya la variable, porque en este punto la variable es nula. Aquí, después de ejecutarse esta línea, se inicializa y ya tiene un valor, que es lo que el usuario ingresa. Entonces lo nuevo es eso. Hemos aprendido a declarar una variable del tipo string. En C# todas las variables siempre se les antecede el tipo de dato, en este caso es un string, ¿ok? Seguido el nombre de la variable, puedes tan solo declararla o inmediatamente inicializarla como antes lo teníamos, ¿no? Incluso yo aquí lo he inicializado con lo que el usuario ingresa en la consola, pero puedo haberlo inicializado con un valor por defecto, ¿ok? Y luego lo puedo haber sobrescrito. Por ejemplo, aquí le pongo valor por defecto. Y adrede lo voy a escribir acá. Cuando queremos pasar un... Recuerden que el método readline podría recibir un string, pero como yo mi string ya lo tengo en la variable nombre, simplemente llamo el nombre. No puedo hacer venir y ponerlo entre comillas, el nombre, porque si no lo que me va a ejecutar en la consola es justamente la palabra nombre y eso yo no quiero. Yo le estoy pasando una variable que contiene ya el string. Y como ven, cambia esto de un tono más claro a un tono más oscuro. Este tono claro es porque esta línea no está siendo usada, esta variable no está siendo usada. Al yo llamarla aquí, ya lo estoy usando y por eso es que cambia un color más oscuro. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, hola mundo, desde .NET 6, inicializo una variable nombre, la declaro y la inicializo, que va a ser del tipo texto, o sea, string. Le pongo el texto de valor por defecto, lo pongo en la consola para que veas que ese valor es el que tiene en ese punto. Luego va a agregar otro texto más de iguales y luego le va a pedir al usuario que ingrese, ¿no? Entonces podemos ponerle una instrucción que diga ingresa lo que deseas, lo que desees. Una vez que el usuario lo escriba, se va nuevamente a reescribir el valor por defecto por el nuevo valor que el usuario haya ingresado acá y lo escribe, ¿no? El usuario escribió esto, con un espacio, concateno. Esta es la manera de concatenar, haciendo uso de las variables. Les voy a mostrar otra manera a continuación, que es usando esta convención, que es muy usada. Pero le antecedo el signo dólar antes de las comillas.
Y ahora todo lo que está en corchetes puedo insertar un poco de código como variables. ¿Ok? Vamos a ejecutar como debug. Vamos a depurar. Hola mundo desde Net 6. Observen. Esta línea es esta. Esta línea no muestra nada en consola. ¿Ok? No muestra nada en consola, simplemente dentro de nuestra memoria RAM de nuestra computadora se grabó este valor. Con la tercera línea le digo que escriba lo que se grabó aquí en memoria. Con esta línea escribe los signos iguales. Esta línea le dice ingresa lo que deseas. Cuando yo ingrese se va a grabar o se va a reescribir el valor por defecto por el valor que haya escrito el usuario. Esta línea se ejecutará acá, indicando el usuario escribió esto y repetirá lo que haya escrito y al final pondrá otra línea más de código que diga jajaja y se detendrá ahí a leer otro valor más que lo estoy poniendo adrede para que la consola no se me cierre. ¿Ok? Entonces ingresa lo que deseas es escribiendo, sobreescribiendo la variable nombre. Enter. Y acá, nuevamente, como les dije, el usuario escribió esto, sobreescribiendo la variable nombre, jajaja. Le doy Enter y culmina la consola. Para finalizar, voy a darle un poquito de estilo dentro de la de console. Tenemos algo que se llama background color. No, el background color no es el foreground color, si no me equivoco. Sí, esto me va a cambiar el color de cada carácter. Entonces aquí puedo poner color, console color, y voy a decirle que sea cyan. Lo pongo arriba porque quiero que todo mi texto se cambie este color. Si lo pongo en el centro, por ejemplo, aquí, y aquí lo voy a comentar, la parte del usuario escribió esto, lo va a cambiar de color, a este color cian. Así, ¿ok? Nuevamente, esto ya no es un método, el foreground, sino es una propiedad. Las propiedades recuerden que salen con este símbolo de una llavecita. Y siempre tiene entre paréntesis el get y el set, que lo que te dice es que se puede obtener el valor de la propiedad, así como también se puede configurar. ¿Ok? Ahora, recomendaciones, practiquen, hagan sus pruebas, hagan flujos breves
Planifiquen antes de empezar a codificar, a crear el proyecto, la solución. Planifiquen, tomen notas de sus ideas. De hecho, todo proyecto, sea de construcción, sea de programación, de software, de TI, de tecnología, responde a una planificación del proyecto. Y planificar el proyecto no es más que entender qué actividades debemos desarrollar y en qué tiempos. Habrán actividades que se tienen que desarrollar en paralelo, otras que para desarrollarse tienen que tener alguna predecesora, o sea, una actividad tiene que haber culminado para poder iniciar una nueva, y ahí es donde se empieza a definir la ruta crítica, ¿no? Entonces, pensemos lo que vamos a construir, anotémoslos en una hoja, en un lapicero, o podemos usar herramientas como las que yo he utilizado aquí, esta es gratuita, o un bloc de notas es más que suficiente. Entonces, eh, pensemos, escribamos nuestras ideas, eh, hagámoslas que se hagan pequeños problemitas y lo vamos desarrollando, ¿no? Vamos codificando problema a problema que al final la suma de esa solución de problemas pequeños me va a dar la solución a un problema grande. Con esto culminamos. Espero haya sido de su agrado. Por favor, apóyenme eh, suscribiéndose al canal, dejando un comentario positivo. Si hay algún feedback, háganlo. Estoy abierto a escuchar sus críticas constructivas. Compartan el canal, denle like, suscríbanse. Esto me motiva a seguir compartiendo contenido de valor y a completar esta ruta del BIM Developer. Saludos, chao, chao.